nos corresponde hablarles un poquito del cómo no orar, porque también y muchas veces oramos mal. Y Jesús busca la manera de cómo abordarlo, este tema de la oración, ya que la oración es importantísima, ¿verdad? Y es la mayor obra de responsabilidad también que se nos ha dado como cristianos. Se nos ha dicho a lo largo de la historia que el cristianismo, la oración debe de ser ese tiempo para hablar con Dios, para tener esa relación, ¿verdad? De un tú a tú con Él, porque ya tenemos ese acceso delante del Señor y podemos venir confiadamente y adorarle y glorificarle, pero también contarle nuestras situaciones, venir con esas peticiones. Y esto es lo más maravilloso, pero también Dios, ¿verdad?, nos enseña cómo no debemos de orar y nos da toda una instrucción. Y eso está en Mateo, así que vamos a ir a Mateo para que tengamos esa palabra. Yo sé que muchos, por supuesto, la conocen. En Mateo 6. Mateo 6, 5 en adelante. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta, vean la palabra, ¿verdad?, orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Y luego, ¿qué encontramos más abajo? El Padre Nuestro. Él nos guía de cómo orar. Pero hoy vamos a hablar cómo no orar, ¿verdad? Y lo primero que nos dice es que ustedes cuando oren no sean como los hipócritas. Qué palabra más fuerte, ¿verdad que sí? Y es muy chocante. Dios guarde a nosotros nos traten en algún momento: es que sos un hipócrita, o cuando lo hemos dicho a alguien, ¿verdad que es una palabra muy, muy fuerte? Golpea, realmente golpea durísimo. Pero así es Jesús, Él es directo. Y Él sabe a quién se lo estaba diciendo también. Él nos está poniendo la manera correcta y la manera en la cual no tengo que orar, o cómo no debo de presentarme realmente, y que sea algo genuino de nuestro corazón delante del Señor. Así que Cristo aborda precisamente ese tema ahí. Y lo primero que dice: no sean como los hipócritas. Y vamos a orar un momentito y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones. Señor, gracias nuevamente en esta noche, bendecimos tu nombre y te glorificamos. Y pedimos que tu Santo Espíritu hoy abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, que sea como tierra fértil, Padre, para recibir tu palabra, Señor, y llevar mucho fruto. Hoy necesitamos entender, Señor, qué es lo que quieres, Señor, para nosotros, y la manera en cómo podemos acercarnos mejor delante de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por mis hermanos, por esta noche, y bendícelos, Señor, a cada uno de ellos, por favor, Señor, y darles el querer como el hacer, Señor.
para que en este año podamos ser transformados cada día conforme a tu imagen, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sean como los hipócritas. La palabra hipócrita viene de upokrites y surge del teatro griego, donde los actores hablan detrás de las caretas, ¿verdad? De las máscaras en aquel momento. Actores que hacen un papel, nada más, hacen el papel, hacen un drama, ¿verdad? Pero que realmente, por ser un actor, esconden sus verdaderos motivos debajo de ese disfraz, ¿ok? Así que es posible, y uno puede decir, sí, qué bárbaros, ¿verdad? Los judíos como oraban, ¿verdad? Donde el Señor nos muestra a partir de este pasaje, ay sí, ¿cómo hacen eso? Pero saben que muchas veces nosotros terminamos haciendo eso también. Y es parte de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Para dejarlo de hacer si es que en algún momento también lo hemos hecho. Y esta palabra precisamente, hipócritas, qué duro, qué difícil. A mí eso me golpea grandemente. Y aquí nos dice que qué importante es que podamos practicar la oración de la manera correcta y cuando lo estamos haciendo mal. Entonces, habla también de ser como un impío o de un inconstante o de alguien falso. Eso es un hipócrita, de alguien que es realmente falso. Dice que porque a ellos les encanta. Eso quiere decir que si les encanta es porque les gusta, porque aman hacer eso. Oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Pero lo que realmente está en su corazón no es orarle a Dios, sino simplemente para que los vean, ¿verdad? Dice que la nación judía tenía la idea, o tienen la idea todavía muy, muy elevada, por supuesto, de la oración. Los rabinos decían, grande es la oración, más grande que todas las buenas obras. Y bueno, no están tan equivocados, ¿verdad? Pero vean que se empieza a perder el sentido realmente de esas oraciones. En los hábitos de la oración de los judíos se había introducido, pues, por la religiosidad, ¿verdad? Y por muchos mandatos que empezaron por hombres, pues eso se fue distorsionando y empezaron a ser completamente defectuosas. Entonces, esto era no solo exclusivo de ellos, o sea, no podemos señalar solo que los judíos, sino también que otras religiones también lo hacían, pero también muchas veces nosotros terminamos haciendo eso y también nos puede ocurrir. Y tal vez no por negligencia, sino por una devoción malentendida. Los judíos debían hacer dos cosas todos los días. Una oración primaria que es la sema, o sema, ¿cómo se pronuncia? Sema, porque está tildada en A. La semá, ¿verdad? Que consistía en 3 pasajes de la escritura. Eso era la oración primaria de los judíos y que recordaba la unidad de Dios y su especial relación con Israel. Entonces vamos a ir a Deuteronomio y vamos a encontrar ese Shema, ¿ok? O el Shema, sí, Sema. Deuteronomio 6. Está todo pensadito. Ya se le escapó la cara. Yo creo que
Deuteronomio 6, 4, 9. 6, 4, 9 dice, a ver dónde está. Aquí, escucha Israel. Esa palabra semá significa oír y es con lo que inicia siempre esa oración. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Okay? Ellos eso lo repetían, lo repiten porque todavía igual lo hacen, ¿verdad? Luego en el Deuteronomio 11, 13 al 21, dice, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda su alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes se desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Grábese estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñalas a sus hijos y repítalas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbalas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces ¿qué dice? El Señor expulsará el territorio, ¿verdad? Y ahí sí que así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Ahí sí. El semá es de entonces del verbo oír y toma su nombre de la primera palabra del versículo, que es el centro de todos los pasajes. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único. La semá, entera, tenían que recitarla todos los judíos diariamente, por la mañana y por la tarde, lo más temprano posible. Entonces, no importaba dónde ellos se encontraran, no importaba, ¿verdad? Pero si en la casa o en la calle, en el trabajo o en la sinagoga, pero ellos tenían que detenerse y poderla decir. Unos la repetían con reverencia, con adoración de verdad y con todo su amor, pero otros simplemente la hacían atropelladamente. ¿Y qué empezó a pasar? Que se estaba convirtiendo como en una fórmula mágica. ¿Sí o no que cuando empezamos a tomar algo, ¿verdad? Y usted repite y repite, creemos que es como algo mágico, ¿verdad? En cualquier cosa, ¿verdad? Y cuántas palabrillas, ¿verdad? Que tal vez faulillas y todo se les han enseñado a los niños y son palabritas o frases que se quedan ahí y que se dicen y que puede producir como si fuera algo mágico. Eso empezó a pasar en aquel momento. Por eso Jesús hace hincapié en que tengamos cuidado y que no fuéramos como esos hipócritas, ¿verdad? Que ellos les encantaba orar, pero para que los vieran. Y simplemente se dedicaron a aprendérselo, sí, pero ya simplemente lo hacían automáticamente. O sea, era una repetición y al final eso se convertía en algo banal.
Esta pieza era fundamental, ¿verdad? Esta parte del Shema, porque era central de los rezos, ¿verdad? De ellos, y tanto en la parte matutina como en la vespertina. Y que advierte también de la recompensa que obtendrían quienes respetan la ley. Vean que ahora leímos, si ustedes, ¿verdad?, cumplen la ley, obtendrán esto. Entonces, ellos la tomaban así para advertir que había una recompensa si ellos cumplían esa ley divina, y también que había un castigo si ellos había un castigo que recibían cuando la iban a rechazar. Entonces eso lo pudimos ver y leer ahí en la palabra. Los musulmanes resulta que también tienen esa misma costumbre de orar en horas fijas, y se cuenta de que había un musulmán persiguiendo a un enemigo con la daga desenvainada, ¿verdad? La espada, para matarle. El almohadano, el que convoca a la oración, hizo la llamada. Entonces el hombre que iba ahí, el musulmán, se detuvo y dice que desenrolló su esterilla, o sea, el tapete con el que ellos, ¿verdad?, se arrodilló y empezó a orar de la manera más rápida que pudo. Volvió a arrollar el coso y siguió detrás para ir a matar a aquel, al enemigo. Esa oración habrá servido, le habrá llegado a su Dios, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? Tiramos las oraciones en flecha, o tiramos oraciones tan incorrectas también, ¿verdad? Porque creyendo de que voy a orar por tal persona, y más bien lo que está uno tirando es como si anduviera uno con esa daga, ¿verdad?, desenvainada, para que viniera todo el juicio del Señor sobre aquella persona. ¿Verdad que sí que muchas veces lo hemos hecho? Tenemos que tener cuidado, porque esa no es la manera que Dios quiere que aprendamos a orar. Resulta que la segunda manera, ¿verdad?, de esto que los judíos hacían, una era la sema y la otra era el semoné esré. El semoné esré, que quiere decir las 18 bendiciones o 18 oraciones, que es el amidá, que es oración, igual eran y son parte esencial del culto en las sinagogas. Entonces la mayor parte de las oraciones eran cortas y sí muy lindas. Y aquí hay un ejemplo. Esta es la quinta de esas 18 bendiciones o oraciones que ellos repetían durante la mañana, la tarde y la noche. Y dice: haznos volver a tu ley, oh Padre nuestro. Haznos volver, oh Rey, a tu servicio. Conviértenos a ti con verdadero arrepentimiento. Alabado seas, oh Señor, que aceptas nuestro arrepentimiento. ¿Verdad que está lindo? Pero eso tiene que salir de lo más profundo del corazón. Pero si nosotros esto hoy yo los pongo a que se la aprendan, se la llevan para la casa, y todos los días venimos, cada domingo, cada sábado, y la repetimos y la repetimos, ¿será que se convierte en algo real o en algo mágico? ¿Vendrá y saldrá de nuestro corazón realmente pidiendo esto, que está hermoso y qué lindo de verdad pedirle al Señor? Wow, ¿verdad? Que nos haga volver, que podamos también convertirnos a Él y que verdaderamente venga arrepentimiento. Pero simplemente lo vuelvo una muletilla, creo que no va a pasar. La ley mandaba a recitarlas 3 veces al día a todos los judíos, por la mañana, a mediodía y por la noche. Algunos devotos lo hacían con amor, pero para otros había llegado a ser un rollo aburrido. Hasta había a su disposición, vean,
Hay una, para que ellos pudieran hacerlo, pues estaban apresurados, ¿verdad? Hay un resumen de esas oraciones y ellos lo podían hacer por si no tenían ese tiempo o no tenían la memoria, ¿verdad? Que ahora igual a muchos nos falla también, para repetir esas 18 oraciones que debían de repetirlas en la mañana, en la tarde y en la noche. Así que esas repeticiones se empezó a convertir como un encantamiento, ¿ok? Y otra vez podemos decir que nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Esas muletillas, hermanos, a veces pensamos que estamos orando bien o porque hemos sido enseñados o no sé, ¿verdad? Y esos 4 gritos que muchas veces se pegaban, andar zapateando, literal, agarrándose con el diablo, ¿verdad? Y al final solo oraste y te peleaste con el diablo y nunca realmente se oró al Señor como debía de ser. Y más bien le dimos más atributos al diablo que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y pensamos que eso estaba bien. Pero igual el Señor nos dice, no, porque Él nos está mandando a qué? Cerremos la puerta ahí en lo secreto. Ahora, si usted, el Señor le ha dado ese don de intercesión, maravilloso, pero sí debemos de ponernos atención, hermanos, porque muchas veces en los tiempos nosotros mismos como congregación, ¿verdad? O en los grupos celulares, y empezamos en tiempos de intercesión, y si yo me pongo cuidado, es una repetidera, ¿verdad que sí? Cuando nos damos cuenta estamos repite y repite, pero con diferentes palabras, pero al final es lo mismo. Tengamos cuidado, seamos conscientes realmente, entreguemos nuestro corazón delante de la presencia del Señor y que Él nos enseñe a orar. Así como los discípulos le pidieron al Señor, vean que Él les está dando la dirección ahí en Mateo, y después que dice que Él les dijo, ok, vamos a orar así, y Él les muestra la manera, ¿verdad? En la dirección del Padre nuestro. No que se lo aprendieran como nos lo enseñaron, apréndeselo también de memoria. Entonces todos recitamos el Padre nuestro porque todos nos lo aprendimos, pero el significado que tiene nos hemos detenido, ¿verdad? Es simplemente una dirección, ¿verdad? Y una guía de cómo debemos de llegar delante de nuestro Padre. Pero también nos estaba hablando antes de cómo no orar, que no seamos como los hipócritas, ¿verdad? Dice también que ellos tenían, o ellos tienen, mejor dicho todavía, estos tipos de oraciones antes y después de cada comida, en relación con la luz, con el fuego, con el rayo, al ver la luna nueva, los cometas, al ver la lluvia, a ver la tempestad, a ver el mar, a los lagos, a los ríos, y ya me salió como al recibir buenas noticias. Ellos oraban para todo, ¿verdad? Y oran para todo. Al estrenar nuevos muebles, al salir de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es? La intención de ellos era que todo lo que suceda en la vida se traiga a la presencia de Dios. ¿Está mal eso? No. Pero ¿con qué intención empieza nuestro corazón a desviarse? Esto se presentaba al final entonces como una fórmula, ya se hacía como con doble intención, ¿verdad? Y al final se estaban haciendo sin ningún sentido. Entonces los rabinos dice que reconocían ese peligro y decían, si una persona dice sus oraciones para salir del paso, eso no es orar. Un rabino llamado Eliezer le preocupaba tanto esto que todos los días entonces componía una oración nueva para que fuera algo fresco.
sea, trataron de irlo como, ver cómo lo enderezaban, ¿verdad? Pero es claro que esta clase de peligro no se encuentra solo ahí en la religión judía, sino que incluso lo que empieza, o que lo que nosotros podemos comenzar aún como un devocional, se nos puede terminar en un ritual. Tengamos cuidado, ¿verdad? Que aquello que hacemos, que usted lo puede hacer con gran devoción, no se le convierta como en un ritual y que al final no tiene sentido para Dios. Y las palabras al final son vacías, porque Dios no escucha eso. Existía la tendencia a relacionar la oración con ciertos lugares, ¿verdad? Vean lo que decía ahí. Dice que a ellos les encantaba, ¿verdad? Les gusta estar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Entonces, habían algunos rabinos que decían que la oración no era eficaz a menos que se ofreciera dentro del templo o la sinagoga. Entonces así nació la costumbre de ir al templo a las horas de oración. Entonces, en los primeros días de la iglesia cristiana también, hasta los discípulos de Jesús pensaban así. ¿Por qué? Porque esa era la ley, ¿verdad? Que estaba ahí. Y si vamos un momentito ahí a Hechos, van a ver eso. A Hechos 3. ¿Qué cosa ya no se escuchan las Biblias? Antes se oían las hojitas así pasar. Y últimamente cuando estamos al frente, yo no sé si les ha pasado a nosotros que también predican, me hace gracia porque ya no se oyen las hojas. Hechos 3. Ahora todos. Para que las escuchen. En Hechos 3:1, vean precisamente, es cuando Pedro y Juan van al templo. Precisamente dice que a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y ellos que se toparon ahí, que estaban en la puerta llamada Hermosa, y había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. Entonces vean las costumbres, ¿verdad? Aún los discípulos de Jesús, ellos hacían todavía eso. Ahora, el problema de cualquier sistema no está en el sistema en sí, sino en quien lo usa y cómo se usa. Porque creo que si a nosotros nos enseñaran igual y de tener esos tiempos de oración, pero se nos habrá convertido también ya al tiempo en algo incorrecto. Nosotros oramos generalmente por los alimentos, ¿verdad? Espero que usted en su familia les enseñe a sus hijos, a sus nietos y demás familiares que antes de consumir sus alimentos ustedes agradezcan al Señor por ellos. Y lo hacemos a la hora del almuerzo, en el desayuno, ¿verdad? Cuando estamos juntos. Y eso es maravilloso. Y es algo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Y la palabra dice, ¿verdad? Más bien que eso debe de estar atado, que debe de estar en todo lugar, ¿verdad? Pero principalmente ¿a dónde tiene que estar? Aquí. Y que sea real. Los judíos tenían una tendencia a alargar las oraciones. Y sabemos que eso no era exclusivo de ellos. En los cultos escoceses en el siglo XVIII, ay chiquillos, ya los viera yo ustedes en estas. Lo largo se interpretaba como devoción. O sea, entre más largo fuera el culto, más ahí era, porque estaba la presencia. En aquellos cultos había una lectura bíblica, versículo por versículo, que duraba 1 hora, y un sermón que duraba otra hora. Imagínense, o sea, tendríamos como 4 horas si ponemos 1 hora a leer la palabra, ¿verdad? Entonces el rabino Leví decía: el que hace oraciones largas es oído.
Y esa era la idea que se tenía, ¿verdad? Entre más largo aquello, más larga la relación, eso realmente era porque eran oídas esas palabras. Había y todavía hay una especie de idea de que si aporreamos, por decirlo así, si le damos bastante, ¿verdad?, a la puerta de Dios, Él va a contestar. Por más lata que usted le dé al Señor, hasta que nos haga caso, hay un pasaje que habla de eso, ¿verdad? Pero aquí lo peligroso era las repeticiones. Dice que los rabinos más sabios eran conscientes del peligro. Y uno de ellos decía, está prohibido alargar innecesariamente la alabanza del Señor. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es fácil confundir la abundancia de palabras con la piedad y la labia con la devoción. Y en ese error caían los judíos y muchas veces caemos nosotros. Las muchas palabras no se necesitan para alargar oración. Con así poquito, ¿verdad? Pero cuando usted llega de corazón delante del Señor, el Señor va a escuchar, porque Él también conoce lo que está en nuestro corazón. Pero hemos creído que el orar más largo, decir más palabras, hace que sea más fuerte, ¿verdad? Más en devoción. El Espíritu Santo es el que está ahí, ¿verdad? Y hemos confundido todo eso. Otra forma de repetición de los judíos y de otros pueblos orientales era del auto-hipnotizarse, aunque usted no lo crea, mediante la incesante repetición de una frase o una palabra. En Primera de Reyes 18, no sé si quiero buscar, Primera de Reyes 18, 26. Tengo aquí la hoja. Aquí. ¿Ya les dije? 18:26. Aquí está, dice, Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Dice, los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué decían? Baal, respóndenos. Gritaban, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Entonces, esas repeticiones, y dice que llegaban al punto de auto-hipnotizarse también. Dice, en Hechos 19:34 también encontramos, en Hechos 19, dice, él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Ese es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo la gente gritaba, ¿verdad?, a la gran Artemisa, y producía eso en ellos.
Algunos musulmanes se pasaban horas repitiendo una palabra sagrada, corriendo en círculos, hasta que se provocaba como un éxtasis y que caían hasta inconscientes y agotados. Los judíos lo hacían con la Shema, ¿verdad? También los judíos apilaban todos los títulos inimaginables cuando se dirigía en oración a Dios. Y hay una que dice: bendito, alabado y glorificado, exaltado, exalzado y honrado, magnificado y laudado sea el nombre del Santo. Cuando uno piensa más en qué decir que cómo decirlo, se muere la oración en nuestra boca. Imagínense, ¿verdad? El Señor simplemente lo hacían por algo religioso, ¿verdad? Por algo que estaba ahí, y entre más yo le decía, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que eran más escuchados, y no era así. Y el último fallo que Jesús encontró también era que hacían las oraciones para que les vieran. Y este método les hacía caer en ostentación, o sea, en vanagloria. Ellos se jactaban, ¿verdad? Así mismo. Los judíos oraban de pie, con los brazos extendidos, las palmas de las manos hacia arriba y la cabeza inclinada. Ay, se me vino a la cabeza aquel, cuando oraron por él, ¿cómo es que se llama? El que fue candidato, que aparece en unas fotos así. Se me vino a la cabeza ese hombre. Pero vean, tenían todo un ritual, una manera de cómo colocarse y todo, ¿verdad? Con sus brazos extendidos, con sus manos hacia arriba, la cabeza inclinada. Y entonces había que hacer esa oración 3 veces al día, donde se encontraran. Entonces les era más fácil asegurarse de que esas horas estarían en alguna esquina o en alguna plaza. Ellos ya lo hacían así, ¿verdad? Donde iba a estar abarrotada de gente. Entonces calculaban la hora, ¿verdad? Para estar en aquella esquina, en aquel lugar, ¿verdad? Para que todos los vieran y que la gente creyera de que eran muy piadosos porque estaban orando. Y de verdad que era fácil representar una escena de oración a la vista del público, ¿verdad que sí? Es muy fácil. Así que Jesús nos establece 2 grandes reglas, hermanos, de oración. Toda verdadera oración se debe de dirigir ¿a quién? A Dios. Ellos ofrecían sus oraciones al público, no a Dios. ¿Se acuerdan de aquel que llegó también a la sinagoga? El publicano. Y que empezó más bien, ay, yo que aquí, ¿verdad? Y yo que allá, viendo al otro hombre, ¿verdad? Y él dándose por el pecho y según él muy santo. Eso es lo que generalmente se hacía. Nuestra oración debe de ser dirigida a Dios. Muchos se preocupan más por impresionar a otros que de establecer un contacto y esa relación con Dios. Orar solo cuando otros nos ven indica que su audiencia real no es Dios, sino es simplemente para que me vean. Debemos de tener presente también que el Dios a quien nosotros oramos es un Dios de amor, que Él está más dispuesto a contestar de lo que nosotros estamos tal vez dispuestos muchas veces hasta pedir o de alabarle nada más. No tenemos que sacarle ni la gracia ni los dones, ¿verdad? Así forcejear o doblarle el brazo. No. No acudimos a Dios, ¿verdad? Para engatusarlo o simplemente para darle lata o bombardear para que Él conteste nuestras oraciones. Repetir las mismas palabras una y otra vez como si fuera un encantamiento mágico no asegura que Dios nos va a oír.
Y no está mal venir delante de Dios, ¿verdad? Muchas veces a pedir lo mismo. Vean que nosotros lo hacemos domingo a domingo, el día que nos reunimos, el día que tenemos oración y ayuno, ¿verdad? Y que tenemos peticiones que tienen días o meses de estar ahí. Y no está mal, ¿verdad? O sea, necesitamos venir a tocar la puerta delante del Señor. Si no es de la manera, ¿verdad? O el modo en que llegamos delante del Señor, con esas repeticiones al final que son vanas. No de que la petición sea la misma. Por ejemplo, tenemos días igual, ¿verdad? De estar orando por la pastora Rocío desde que le pasó lo de la fractura, por Anita Kennedy. Estamos orando por su restauración, ¿verdad? Después de las operaciones que ha tenido. Y seguimos ahí. Y cada vez que viene una oración, las tenemos ahí delante de la presencia del Señor. Y ocupamos orar. Y necesitamos orar porque el Señor nos manda a orar sin cesar. Pero Él, ¿qué es lo que hace? Condenar la repetición de palabras que no se dicen con sinceridad. No seamos como los hipócritas. Podemos orar mucho si nuestras oraciones son honestas y sinceras. Y antes de que usted comience a orar, asegúrese de que usted sabe y va y está entendiendo lo que usted le está diciendo al Señor. A veces, cuando empezamos en el Señor, muchas veces en los grupos principalmente, que es cuando empezamos a levantar a la gente, ¿verdad? Que aprendan a orar, que vayan soltándose, ¿verdad? Y a veces dice, ¿quieres orar? No, yo no, todavía me da miedo, es que no sé qué decir. Y una manera de aprender es ahí, en lo secreto, ¿verdad? Cuando usted cierra la puerta, cuando usted llega a ese lugar secreto, a arrodillarse delante de sí, y no sabe más que decir, busque la palabra, busque los salmos, y ahí usted va a encontrar un gran léxico. Pero si usted simplemente, usted hoy le quiere decir al Señor, gracias, usted se lo dice de todo su corazón. Usted tiene una petición y le dice, Señor, no sé cómo pedirte esto, pero yo hoy quiero poner esto delante de ti y tú sabrás. Y el Señor lo va a tomar cuando nosotros somos sinceros. Hermanos, no seamos hipócritas. El Señor nos está llamando y nos está llevando a ponerle atención de nuevo a la oración. La oración es parte fundamental de nosotros los cristianos, principalmente del discípulo de Cristo. Y necesitamos aprender a orar y dejar de ser, como dice la palabra, como los hipócritas. Así que vamos a ponernos en pie y le vamos a agradecer al Señor por su palabra y por su cuidado para con nosotros. Señor, gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre y te glorificamos.